2 de la tarde con 49 minutos. Este domingo, el Día del Trabajador, está marcado por varios temas, entre ellos el aumento del desempleo, la incertidumbre por lo que pasará con la reforma laboral que impulsa el gobierno. Para analizar estos temas nos acompaña el director de Vía Asesores, Juan Pablo Borges. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Un poco contradictorio hablar del Día del Trabajador cuando las cifras de desempleo aumentan en nuestro país. Bueno, desde luego. La verdad es que en un día como este, que es un día tan importante, día en que se celebra internacionalmente el trabajo, la verdad que deberíamos más bien estar hablando de empleo y no de desempleo. Desde luego que evidentemente que es una contradicción. Una cifra 6,3%. ¿Se veía venir esto? ¿Se esperaba? Yo creo que sí, o sea, está claro de que Chile está inserto dentro de una economía global y que definitivamente el país está siendo de alguna manera afectado por una desaceleración que es un fenómeno más bien global, y eso, digamos, repercute en el nivel de actividad de nuestra economía. Desgraciadamente, digamos, llevamos un tiempo relativamente prolongado de una actividad a niveles relativamente bajos. Hay que recordar que el año 2014 el Producto Interno Bruto de Chile creció solamente un 1,9%. El 2015 creció marginalmente por encima de ese 1,9 y llegó a 2,1. O sea, estamos ya probablemente, digamos, el tercer año en que enfrentamos un periodo de crecimiento relativamente bajo. Y en ese punto, ¿en qué está fallando el gobierno? Porque al parecer no ha dado bien en el punto económico. Hay una sobreestimación muchas veces de las cifras que entrega el gobierno en comparación con las cifras que entrega el mismo Banco Central, por ejemplo, donde las proyecciones son un poquitito más bajas. ¿Cómo se está manejando eso también? No, yo creo que, o sea, la situación de actividad es la consecuencia, diría yo, de tres grandes factores. Desde luego, nos afecta, digamos, la caída en los precios de los commodities. O sea, Chile es un país que, no obstante todos los esfuerzos que hemos hecho en los últimos 25 años, somos un país que depende excesivamente de la actividad en minería y fundamentalmente del precio del cobre. Y el impacto es bastante fuerte. O sea, recordemos que hace algunos años la libra de cobre se cotizaba al orden de los $4. Hoy día una libra de cobre se cotiza del orden de $2.25. O sea, el impacto que tiene eso es que es enorme. O sea, estamos hablando de que prácticamente, digamos, el precio de la libra de cobre se ha reducido a la mitad. Entonces, Chile es una economía que tiene todavía, digamos, una excesiva dependencia de lo que pasa en la minería y principalmente en el cobre. A eso agreguémosle, obviamente, digamos, que hay ciertos aspectos ambientales. O sea, claramente los niveles de confianza, las expectativas económicas tampoco están atravesando, digamos, por su mejor momento. Más bien están atravesando, digamos, momentos de bastante inquietud. Yo diría que el país tenemos que ver cómo salimos de esta especie, digamos, de mundo de mucha fricción, de mucho antagonismo, y vamos transitando, digamos, hacia un escenario, hacia un ambiente, digamos, de mejor entendimiento, de mayor coordinación, de mayor cooperación. Y en tercer lugar también hay un tema de productividad. O sea, claramente hay un fenómeno que no es nuevo, digamos, que ya lleva algunos años, que está instalado como un tercer gran desafío que tenemos como país y como economía. O sea, tenemos que hacer algo verdaderamente en serio para elevar, digamos, nuestros niveles de productividad. Juan Pablo, tomando en análisis lo que está ocurriendo en el exterior, lo que está ocurriendo en nuestro país, los libros de economía señalan que generalmente cuando se realizan reformas profundas, por ejemplo, cambios constitucionales, se analizan en reformas laborales, reformas tributarias, genera en cierto grado alguna incertidumbre a nivel económico. ¿Fue un mal momento para realizar todas estas reformas, todos estos cambios en nuestro país, tomando en consideración lo que ya se veía venir a nivel internacional? Bueno, eso es difícil de... O sea, yo creo que en política, desgraciadamente, las cosas parecieran no tener la oportunidad perfecta. O sea, en general las reformas estructurales, digamos, de cierta importancia, es difícil que puedan realizarse como escoger el momento para realizarlas. Yo diría que la reflexión es más bien del tipo, bueno, dado que este tipo de reformas en general generan impacto, qué tipo de reformas hacemos y cómo las hacemos. Yo creo que la reflexión ahí es cuál va a ser el tipo de reformas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer,
de tal manera, digamos, de que generen el mínimo posible de distorsión, el mínimo posible, digamos, de externalidad o de impactos negativos. Ese es más bien, digamos, como la reflexión que tal vez el país debería hacerse. O sea, existiendo relativo acuerdo en la necesidad de hacerla, yo creo que las preguntas son, bueno, dado que estamos razonablemente de acuerdo en que las vamos a hacer, hagámoslo de una manera en que los impactos que generen sean los mínimos posibles. Y ahora con una reforma laboral que se encuentra en el Tribunal Constitucional, se espera que se entregue el fallo los próximos días, donde incluso la misma presidenta Michelle Bachelet hoy día, esta mañana, señalaba que hay que volver a generar las confianzas entre el empleador y los trabajadores. Falta eso, incluso los mismos empresarios llamaban a encontrar nuevamente la confianza en nuestro país. ¿Se está quebrando un poco eso y está afectando el nivel económico? Yo creo que sí, o sea, desde luego que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es definitivamente restablecer los niveles de diálogo, de entendimiento, de la necesaria coordinación que tiene que haber entre el esfuerzo que hace el empresario privado juntamente, digamos, con lo que el Estado está llamado a hacer como una función, digamos, indispensable en la economía. Y ese tipo de coordinación, ese tipo de diálogo es absolutamente indispensable que se produzca ya. Juan Pablo, por último, recomendación a la gente, porque uno ve en los diarios, a través de la prensa, el comentario del otro compañero de trabajo, los índices están muy altos de desempleo, 6,3. ¿Qué va a pasar a fin de año? No lo tengo claro. ¿Hay que gastar? ¿No hay que gastar? ¿Hay que ahorrar? ¿Hay que invertir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que la recomendación primera es el ahorro es siempre un hábito extraordinariamente positivo. O sea, el ahorro uno no debe olvidarlo nunca, menos en esta coyuntura en que probablemente la economía está atravesando por un nivel, digamos, de menor actividad. Respecto de qué hacer, si endeudarme o no endeudarme, o gastar o no gastar, bueno, la verdad es que eso va a depender mucho del tipo de trabajo que yo tenga y en el tipo de industria en que en el tipo de industria en la cual yo trabajo. O sea, ciertamente una persona que está vinculada a la minería o a sectores, digamos, de servicios que le proveen a su vez, digamos, de servicios al sector minería, probablemente esa persona debería observar el futuro con un poco más de cautela que otras personas que están trabajan en sectores que están más dinámicos, que todavía, digamos, están atravesando por un buen momento y que por lo tanto probablemente van a seguir creciendo y los empleos en esos sectores, en esas industrias se van a seguir manteniendo. Así que la verdad es que va a depender un poco, digamos, del tipo de industria, del tipo de sector en que yo me desempeñe, el tipo de mayor o menor cautela que yo debería tener, digamos, respecto a mis decisiones de inversión o mis decisiones de gasto futuro. Pero la recomendación es evidentemente simple: ahorrar es un extraordinario hábito que tiene que ser fortalecido y tenemos que profundizar en nuestro país. Absolutamente indispensable. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Bien, y conversamos con Juan Pablo Borges de Biasesores, entregándonos más detalles. Importante también esto, ahorrar y además instruirse respecto a la educación financiera.